de iniciar, me encantaría muchísimo que habiliten sus cámaras en este momento. Si pueden hacer un esfuerzo por habilitarlas. Por favor, todos, Gersol, gracias. Los demás, Daniel, muchas gracias, Daniel. Walquidia, ajá. Muy bien, Daniel, Cristian, Cecia, Alejandra Michel Osorto me hace falta. Walquidia, gracias. Alexa, Caroline, Flor, María José, Kaylin, Patricia Baquedano, muy bien. Yamilet, Naomi, me hace falta. Scarlett, excelente. Aldo, gracias. Naomi, excelente. Deris, me hace falta. Yamilet, Ilse Cárcamo, gracias. Leonel, me hace falta. Rosemary, Deris, me hace falta. Kaylin, gracias. Ramón, gracias. Yamilet, gracias. Rubenia. María José Juárez, gracias. Qué bien, qué bueno verles las calitas, me encanta verlos. Bueno, antes de que prosigamos, estamos grabando, quiero decirles que la clase va a quedar dentro del aula. Pueden ya no habilitar sus cámaras para que no les dificulte con el internet, ¿verdad? Solo que quería verlos. Y se está uniendo Cristi y vamos a pasar a la clase. ¿Se recuerdan que nos habíamos quedado en una parte interesante? Que ustedes habían empezado a diseñar una idea de investigación, el cómo, pero y habíamos explicado qué son los objetivos, qué es la idea, qué es el planteamiento del problema. No sé si recuerdan un poco sobre esto. ¿Se acuerdan? Me pueden escribir en el chat. Recuerden que tienen que escribir su nombre y número de cuenta, ¿verdad? Su nombre y número de cuenta, por favor, escríbanlo en el chat y me responden si si recuerdan lo que vimos la semana pasada. Por favor, vayan escribiendo su nombre y número de cuenta y si recuerdan lo que vimos la semana pasada. Entonces, esta semana tenemos que tratar de avanzar en algunos aspectos que están relacionados de cómo cómo clasificamos las investigaciones y lo vamos a hacer con el ejemplito del artículo que hemos estado realizando en clases. Recuerden que esto se va a subir y va a quedar para que les sirva para estudiar. Vamos a tratar de que no se extienda mucho la clase para que no les aburra tanto güere güere, ¿verdad? Entonces, recuerden, jóvenes, que lo más importante en ustedes es que más allá de esos sueños que ustedes tengan, si ustedes no tienen sueños, es difícil lograr lo que quieren alcanzar. Es importante que se vean ustedes visualizados a dónde quieren verse. Entonces, más allá de esos sueños es muy importante. Viviendo sin miedos y más allá de esos sueños hay que vivir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, siguiendo en esto, tiene que ver mucho con lo que Marie Curie, 2 premios Nobel, desarrolló sobre las investigaciones sobre esa bomba que determinaba, Cristi tiene bastantes problemas con el internet, que determinaba con cómo hacer esas terapias a través de radiaciones, ¿verdad? Que se iniciaron, ¿verdad? Por las cuestiones de enfermedades y que ellos lograron hacer estas investigaciones a través de las radiaciones, pero que eso mató a su primer esposo y a ella por la cantidad de radiaciones, ¿verdad? Y dentro de estas investigaciones hay 2 grandes enfoques de investigación. Las cualitativas y las cuantitativas. Las cuantitativas son aquellas que tienen una información a través de resultados que ustedes pueden medir, como sucede con
los datos que se generan cuando ustedes están produciendo el camarón, cuando el ingeniero Marlon, el ingeniero Siri o el ingeniero Aceituno los pone a hacer un pequeño experimento donde toman ustedes los datos, por ejemplo, del peso de los animales, la talla. Entonces, o toman los datos biofísicos, ¿verdad? La temperatura, el pH, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la calidad del agua. Entonces, ahí son datos que se pueden medir, operacionalizar. Y está lo cualitativo que tiene que ver con investigaciones en donde se hacen entrevistas abiertas para conocer, por ejemplo, un grupo de gente de la comunidad, por ejemplo, cómo ellos tienen su gobernanza o su gobernabilidad o el desarrollo social dentro de la comunidad y les hacen preguntas abiertas, que es más como difícil poder tomar solo los datos, sino que se necesita conocer un poco más de esa realidad. Y normalmente esas ciencias son del área social, por ejemplo, de sociología, de historia, de humanidades. Mientras que en el caso de ustedes de ciencias acuícolas es un enfoque cuantitativo. Sería bueno que vayan anotando en el chat el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Que recoge información empírica, que se pueden tomar datos para medir y generar una operacionalización de los resultados, que es lo que ustedes hacen en sus clases, por ejemplo, de nutrición, de calidad del agua, de seminario, donde van a recoger esos datos. Entonces, ¿en qué se basa este enfoque de investigación y también el enfoque de investigación cualitativo? Se basa en la observación. Ustedes se observan cómo están esos animales en ese lugar controlado, por ejemplo. Toman los datos, se hacen preguntas, hacen suposiciones sobre lo que está ocurriendo, por ejemplo. Si ustedes no les dan los alimentos en los tiempos o las veces que tienen requerido, o, por ejemplo, no están tomando los datos biofísicos, no van a saber qué está ocurriendo. Tienen que verificar, analizar qué es lo que está ocurriendo y concluir. Eso se hace como método científico para ambos enfoques. Hasta aquí estamos bien, Alejandra Michelle, Ilse Cárcamo, Scarlett, Alexa, Cecia, Gersol, Ramón. Sí, ¿Me puede? doctora. Ilse, ¿sí? Sí, vamos, Caroline, Ersol. vamos bien, vamos bien. Bueno. Naomi, ¿cómo vamos? Flor, Bien. bien, muy bien. Todo bien, doctora. Bueno, muy bien. Lester, Leonel, Rosemary. Ah, Ilse levantó la mano. Está bien, Ilse, dígame. No, doctora, solo es que no sabía cómo quitar. Ah, ya, está bien, perfecto. Vaya, pues. No importa, si hacen preguntas, háganlas. No, quiero decirles que nunca hay preguntas tontas. Jamás. Nunca. Todos tenemos derecho a preguntar. ¿Se recuerdan que cuando éramos niños éramos bien preguntones y conforme vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad de preguntar y de asombro? Entonces, en esta clase tienen que volver a recordar y hacer esa remembranza de cuando eran niños. Nunca hay preguntas tontas, jóvenes. Recuerden eso. Entonces, lo que sí es muy importante que ustedes no deben olvidar es que el enfoque que ustedes van a tener de su investigación es cuantitativo. Por favor, anótenlo ahí, anótenlo en su cuaderno para que mañana, si ya dejaron la toma, entonces podamos retomar esto con su trabajo de investigación. El enfoque que ustedes le van a dar es cuantitativo. Puede ser que tomen un enfoque cualitativo dependiendo de cómo van a desarrollar su investigación, pero normalmente la tendencia en las investigaciones que se plantean los jóvenes es de enfoque cuantitativo.
Puede ser que en el momento yo la lea y pueda decirle, bueno, esta va a tener estos dos enfoques, pero normalmente la generalización es enfoque cuantitativo, ¿verdad? No lo olviden. Ahora, miren qué interesante. Hay una serie de tipos de investigación, además del enfoque, o sea que son las clasificaciones de las investigaciones. Según el nivel, o sea, el nivel de la investigación que se realiza, cómo se aborda ese estudio, puede ser exploratoria. Puede ser, por ejemplo, que Herzl o Cecia se plantean una investigación que nunca se ha hecho, ¿verdad? Pero tienen que, obviamente, probar, ¿verdad? Que nunca se ha hecho. ¿Y cómo lo prueban? Si, por ejemplo, buscando en más de 3 millones o en las plataformas de bases de datos no encuentran ningún tema relacionado o cercano a lo que ustedes se plantearon de investigación, porque suele suceder, o puede ser que en América Latina no se ha tocado ese tema. Entonces, es una investigación de origen exploratorio, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que aquí se investigue sobre los arrecifes coralinos en la zona sur es una investigación exploratoria. A ver, ¿cuántos de ustedes han escuchado que aquí hay arrecifes coralinos? Ya les había hecho la pregunta. A ver, Cecia, Ersol, Flor, Naomi, que ya cursaron la clase de biología marina. Usted en biología nos dijo que sí habían. Sí, exacto, que hay, exactamente. Entonces, obviamente lo que yo les puedo decir es que sí, pero tenemos que hacer investigación. Entonces sería de índole exploratorio porque no hay datos, por ejemplo, en el Golfo específicamente de investigaciones. Entonces serían las primeras investigaciones sobre arrecifes aquí en el Golfo, específicamente en corales o en esponjas, por ejemplo. De hecho, fíjense que si se hacen este tipo de investigaciones ustedes, Herzl, Cecia, Flor o Naomi, puede ser que encuentren un nuevo reporte a nivel internacional que no se ha identificado esa especie y va a llevar el nombre de ustedes, por ejemplo. Imagínense qué interesante sería que llevar el nombre de Herzl, una especie nueva identificada, o de Cecia. ¿Por qué? Porque son nuevos reportes, no se ha investigado y es de origen exploratorio. No sé si ahí hemos quedado claro qué es el nivel del tipo de investigación. ¿Está claro que es exploratorio? Me pueden levantar la manito, hacerle así o escribir en el chat que sí, comprendieron. Flor, Naomi, Aldo, Walquidia, Patricia, Ramón, Daniel. Excelente. Muy bien. Muy bien, Kaylin, Daniel, María José Juárez. Ariana, ¿quién es Ariana? ¿Me puede cambiar el nombre? Ariana, porque no sé quién es. Gracias, Walquidia, por levantar la manito. Ariana, ¿quién es Ariana? Levantaron la mano. Excelente, Aldo. Silvia, excelente. Silvia, Ariana, ¿puede escribir su nombre completo, Ariana, por favor? Que solo dice iPhone. Si Sí, puede. doctora, permítame, buen día. Buen día, sí, es que solo aparece Ariana y no. Coloque su apellido si puede hacerlo, por favor. Bueno, y escriba también en el chat su nombre completo y número de cuenta para los que han estado ingresando y tienen problemas con el internet. Por favor, escriban su nombre completo y su número de cuenta en el chat porque varios no lo han hecho. Por favor. Marlon, le hace falta el número de cuenta. Los únicos que me han escrito el nombre y el número de cuenta lo voy a mencionar. Rubenia, Scarlett Rodas, Caroline, Alexa, Javier, Cristian Javier Granera, María José Juárez Portillo, José Juárez Portillo, ya lo escribió Herzl, Ilse, Ramón, Kaylin, Aldo, Flor, Walquidia. Kaylin tiene que escribir su nombre completo y su número de cuenta. Cecia, Rosemary, Aldo,
Osman, Ada, Lester, Marlon Daniel, le falta el número de cuenta. Ajá, Naomi, muy bien, Alejandra, Silvia, Ariana, excelente, muy bien. Entonces, la descriptiva, este tipo de investigación está relacionado con la caracterización, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede hacer una caracterización o una comparación, por ejemplo, entre dos alimentos, ¿verdad? Entre dos sistemas, por ejemplo, de producción acuícola o de aireación. Entonces, eso tiene que ver con una investigación descriptiva, mientras que la explicativa tiene que ver con evaluar, analizar, explicar. Vamos a ir a unos ejemplos para que me puedan entender. Voy a dejar de compartir y me voy a ir a los ejemplos, porque los ejemplos son más fáciles que ustedes puedan entender. Entonces, ¿se logra ver el artículo, jóvenes? Sí, sí, se ve. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan aquí aparece evaluar el efecto de la inclusión de la harina hidrolizada de vísceras en dietas para alevines de trucha, variedad Kamloops, en términos de ganancias de peso, talla, biomasa, conversión alimenticia, aparente y sobrevivencia. Si ustedes observan, dice evaluar el efecto de esa harina. Entonces, cuando nosotros utilizamos evaluar, analizar, explicar, estamos hablando de un nivel de tipo de investigación explicativo. Ahora, si yo hablo comparar, es descriptivo, pero como aquí me lo indica evaluar o si dijera analizar o explicar, entonces es explicativo. Todo va a depender de cómo usted plantee su título y su objetivo. ¿Estamos bien hasta aquí? Cristian, Silvia, Lester, Leonel, Deris, Herzol. Sí, doctora. ¿Sí, de verdad? Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces voy a dejar de compartir y sigo con la explicación del contenido. Ustedes van a decir, ¿dónde está esta explicación? Está en su aula virtual. Ahora fíjense bien. Por ejemplo, dice, según el diseño se refiere a la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado. ¿Por qué? Porque como decíamos en la clase anterior, para que ustedes puedan investigar, pueden tener la idea de una investigación, pero en realidad deben plantearse un problema que quieren resolver. ¿Por qué? Si ustedes no se plantean un problema, es muy difícil que puedan generar los objetivos de la investigación, ¿verdad? O puedan justificar su investigación, o puedan desarrollar la metodología de esa investigación. Por eso es fundamental estar claros con el planteamiento del problema, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es el cómo voy a desarrollar ese diseño o la estructura de mi investigación, ¿verdad? La estrategia es algo que vamos a tomar. Por ejemplo, en las guerras, los soldados, ya sea los romanos, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, ellos establecían estrategias de ataque, el cómo lograr ganar esa guerra. ¿Sí o no? Igual los romanos, cómo lograr apoderarse de otras culturas y de otras poblaciones. Entonces la estrategia es el cómo, qué adapto para lograr mis fines, ¿verdad? Entonces lo mismo. Para el investigador, para lograr el cómo, en primer lugar, debe leer, comprender, documentarse. O sea que ustedes tienen que empezar a buscar, como ya tienen la idea de lo que van a investigar. Por ejemplo, voy a hacer uso. En el caso de Walkiria, no sé al final si lo van a cambiar.
Hablan de procesamiento de productos acuícolas. Esa es una idea. Pero ¿cuál es el problema que quieren ustedes resolver en base a esa idea? Walquidia y Ramón, ¿me están escuchando? Y vamos a cambiar el tema. Ah, ya. Pero independientemente de eso, ¿cuál sería el problema que quieren ustedes resolver? Aunque quieran cambiar el tema. ¿Cuál sería el problema? Porque estamos hablando de procesamiento de productos. ¿Qué problemas se pueden dar en el procesamiento de productos? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Con el ejemplo que usted dio o con el tema que...? No, con el tema de ustedes. Ok, bueno. Podría ser. Cualquiera. Muy bien. Cualquiera de los dos, diga. Bueno, el tema podría ser el... Ajá, cualquiera hable, está bien. Hable, Walquidia. Los sistemas de gestión que se necesitan en una empresa para... Esa es una consecuencia, pero yo me refiero el problema. ¿Qué problemas está presentando para que usted tenga una idea de que algo se está presentando como problema? Vaya, voy a dar un ejemplo sencillo que nos está ocurriendo ahorita. El problema es la toma. ¿En realidad es la toma? ¿O cuál es el problema por el cual ellos se han tomado las instalaciones? ¿Cuál es el problema que ellos están planteando? En la toma. Los que tomaron las instalaciones del CUR. ¿Tienen idea? Ay, jóvenes, tienen que ayudarme con la clase porque, tienen que aportar porque sí, para mí es muy fácil solo ponerme a hablar y explicar, pero yo quiero que ustedes usen su cerebro, piensen, trabajen en esto y aporten. Vamos, Herzl, Deris, Naomi, Lester, Ariana. ¿Cuál es el problema que se está presentando en el CUR ahorita? La toma es la consecuencia. ¿Cuál es el problema? La toma de insumos, según lo que ellos presentan, es que no tienen, por ejemplo, insumos para realizar las limpiezas o la falta de materiales para arreglar los baños. Muy bien, excelente, excelente, sí. Esa es la problemática que a ellos los ha motivado tomarse las instalaciones y que a todos nos está afectando. La consecuencia es la toma. La consecuencia es el sistema de gestión de la calidad, pero ¿cuál será el problema de los procesos en la producción, por ejemplo? En la producción acuícola, un producto acuícola. Puede ser que se presentó trazas. Sí, Leonel tiene habilitado el micrófono, puede inhabilitarlo, gracias. Por ejemplo, puede ser que se detectaron trazas de COVID en el empaque del producto que va a ser exportado por parte de X empresa, por decir algo. Ese es el problema. ¿Cuál sería? ¿Cómo debe desarrollar todo eso? Porque ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Eso me trae como problema una consecuencia, ¿verdad? Que paro todo el proceso. Entonces, cuando yo defino cuál es el problema, es más fácil para mí desarrollar los objetivos. ¿Me están entendiendo? No confundan la consecuencia con el problema. No sé si me han comprendido hasta acá. Por ejemplo, voy a tomar a otro al azar. El de Marlon, Daniel y Cecia. Calidad de agua. No me van a decir que van a presentar otro tema. Hablemos sobre qué problemas ustedes creen que se dan con la calidad del agua en la producción acuícola. ¿Cuáles son algunos de los problemas? Preséntenme. A ver, los quiero escuchar, Cecia y Marlon. Rapidito, por favor. Estamos esperando, Cecia. Marlon. Ingenieros, ¿me están escuchando? ¿Cuáles serían los problemas? Cecia.
Marlon, ¿cuáles son los problemas que se dan en la calidad del agua en la producción, por ejemplo? Ya sea del camarón. ¿Qué problemas se presentan? ¿Alguien le quiere ayudar a sus compañeros? Ajá. Ramón, ¿le tiene levantada la mano? Dígame. Un mal manejo de los parámetros. Pero es que un mal manejo es como lo que usted utiliza para registrar lo que está aconteciendo. O sea, como que usted está verificando a través de ese mal manejo, pero en realidad ese es el problema. Tal vez para la calidad de agua sería, no sé, mucha contaminación. Bueno, pero eso depende si usted tiene, como dice ahí, el cambio climático, altas concentraciones de amonio en el agua, sí. Pero ¿por qué puede tener usted altas concentraciones de amonio o por qué contaminación? Puede ser porque usted, su abastecimiento viene de los esteros del agua. ¿Sí o no? Doctora, puede también ser. está el aumento de los sólidos en el agua a causa del concentrado. Ajá, también, sí. Entonces, yo tengo que irme a la raíz del problema, porque el indicador es las altas concentraciones de amonio, pero ¿qué es lo que realmente está generando que haya altas concentraciones de amonio? Puede ser lo que usted dice, puede ser el alimento. ¿Sí o no, Cristian? También la acumulación Sí, de sí, puede ser el alimento. El alimento afecta bastante en la calidad de agua. Ajá. Alexa. la acumulación de materia orgánica. Ajá, muy bien, sí. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, es muy importante, es fundamental que estemos claros porque podemos, por ejemplo, Cecia y Marlon me plantearon calidad del agua. Pero si tienen una idea de tema de investigación, tienen que estar familiarizados o empezar a leer sobre esto. Porque la idea es interesante, pero ¿cuál es el problema que quieren resolver sobre la calidad del agua? ¿Qué problema es el que quieren resolver? Entonces, ahí es donde entra el análisis, pero ¿cómo lo hago con ese análisis? Yo debo leer artículos que están relacionados sobre esa idea o tema de investigación. Por ejemplo, aquí vuelvo otra vez a esta parte. Yo debo revisar las bases de datos, documentarme, leer artículos, tesis relacionados con esa idea o tema de investigación que me he planteado. Porque entonces se van a quedar callados y no van a avanzar, así como sucedió con sus compañeros que no me dijeron más que los demás. Entonces, deben empezar ya a leer sobre esa idea o tema que se han propuesto investigar. Porque si no va a ser complicado que ustedes quieran resolver un problema. Otra cosa muy importante que se hace a la vez, ¿verdad? Con la estrategia es la parte de campo. Vaya, el campo es donde usted va al área donde va a tomar los datos. Lo puede hacer, por ejemplo, en un estanque, lo puede hacer en un estero, ¿verdad? O lo puede hacer en lugares, diseño experimental controlado, ¿verdad? En bines, donde ustedes lo tienen ahí en el laboratorio de acuacultura, ¿verdad? En peceras, qué sé yo, experimental, controlado. Y de campo puede ser en zonas abiertas donde no puedo tener el control, ¿verdad? Porque los diseños, por ejemplo, experimentales que están controlados, como lo hacen ustedes en seminario con el ingeniero Ciris y con el ingeniero Marlon, es controlado. Pero si ustedes, por ejemplo, Ramón, Cecia, Daniel, Herzl deciden hacer su investigación, por ejemplo, en Amapala o en Boca de Río Viejo o en el estero Las Doradas, ahí no pueden tener control. Ustedes van a designar un área específica y van a tomar muestreos en diferentes puntos, ¿verdad? En tiempos,
momentos, fechas, pero no está controlado, a diferencia de un diseño experimental que usted lo tiene controlado, ¿verdad? No sé si esa parte se ha entendido en la explicación del diseño. Alexa, Cecia, ahora sí, Cecia. Cecia, ¿me puede responder? Sí, ¿Sí? Y mi estimado Marlon, ¿me puede responder, Marlon? Sí, también. Muy bien. Entonces, ya vimos según su naturaleza, cuantitativos y cualitativos. ¿Se recuerdan que ya lo explicamos? Ahora, hay otra clasificación de los tipos de investigación por su finalidad, o sea, que es el beneficio o la utilidad que puede tener esa investigación. Por ejemplo, hay investigaciones que son puras, ciencia pura, donde lo que desarrollan es una teoría, como la ley de Mendel, las leyes de Mendel, o los principios, Arquímedes, por ejemplo, u otros principios teóricos. Pero hay investigaciones donde son aplicados. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo tengo un problema en la finca tal, pero yo tengo que solucionarlo porque me están exigiendo los jefes que debo resolver este problema. Se me están muriendo los animales. Esa es la consecuencia. Es el indicador, la muerte de los animales. Yo tengo que ver el origen de por qué se me están muriendo los animales. Pueden ser múltiples factores, ¿verdad? El alimento, la calidad del agua, qué sé yo. Pero yo sé que al resolver este problema que se está presentando en esa finca o en esa laguna donde yo estoy produciendo, yo voy a resolver un problema práctico en mi área de labor. ¿Me entienden? Yo no voy a crear teoría a partir de eso, simplemente voy a resolver ese problema puntual que se está presentando. Entonces, ustedes, todos sus trabajos de investigación son investigación aplicada y todos sus trabajos son de enfoque cuantitativo. Ahora, lo que vamos a definir es si va a ser exploratorio, descriptivo o explicativa. Hasta aquí estamos bien, jóvenes. ¿Han comprendido? Chicos, Sí, excelente. Sí, sí. Entendió bien. ¿de verdad? Sí, de verdad. Bueno, porque me dicen que sí y luego cuando ya les pongo en el examen o les hago preguntas en clase o ya no lo responden. Entonces, tienen que anotar, jóvenes, aunque esté esto grabado, tienen que anotar. Entonces, ¿qué pasó? Esta es la primera parte, elegir el tema o idea. Ustedes ya eligieron el tema. Por ejemplo, voy a tocar al azar. Vamos a ver con Kaylin y Cristi Paola. Están hablando de la producción de camarón. Ellos tienen como tema la producción de camarón. Pero ¿cuál es el problema que ustedes van a resolver de la producción del camarón? A ver, Kaylin, ¿qué problema creen ustedes que se puede dar en la producción? ¿Usted está hablando antes de la siembra, durante o ya en la cosecha? ¿De qué está hablando de ese problema que van a resolver? En la cosecha, doctora, por ejemplo, ver por algunas enfermedades que afectan tal vez la producción y el crecimiento del camarón. Ujú. Ujú. Sí, ese es un problema, las enfermedades. Entonces ahí, ¿con quién sería el asesoramiento? Con la doctora Karina, ¿verdad? De patología. Pero también es necesario que usted empiece a buscar tesis y artículos científicos relacionados sobre patologías en la producción de camarón.
¿Por qué? Porque es lo único que le va a poder servir a usted para estar clara cuál es el problema que usted quiere resolver dentro de la producción del camarón. Puede ser que ahorita en la zona sur se esté presentando un problema en la producción del camarón. ¿Qué tendría usted que hacer? Hablar con los acuacultores, ¿verdad? En algunas de las empresas que están produciendo en la finca. ¿Cuál es el problema más común que se está dando? Y luego, en base a eso, usted empieza a revisar la literatura para poder plantear mejor su problema y hablar con la asesora. Hay algo bien importante, jóvenes. Muchos de ustedes tienen que recordar, solo les quiero recordar, ¿verdad? Porque creo que se les ha olvidado. Voy a sacar la hojita. Es la hojita de asesoramiento. A varios de los grupos yo les di las hojitas, creo que en la primera semana. ¿Verdad, Rubenia? ¿Me puede confirmar, Rubenia? O Valquiria, sí, sí, ¿verdad? Pero creo que también me hace falta algunos que les falté dar la hojita, porque esa hojita tiene un valor extra a la nota de 100. Entonces, ustedes ya deben ir identificando cuál va a ser su profesor asesor. Entonces, es importantísimo que vayan ya identificando y mañana, si tenemos la clase presencial, pues darles sus hojitas porque las andaba aquel día, pero en toda la explicación se me pasó por alto entregársela a los que faltaban. Entonces, para que ustedes planteen el problema, tienen que saber que deben leer, documentarse y asesorarse para poder plantear bien el problema en una página y luego plantear los objetivos con sus preguntas de investigación, ¿verdad? Y la justificación, que son las razones o relevancia que justifica el por qué va a usted desarrollar esa investigación. No sé si hasta aquí estamos claros, jóvenes. ¿Cómo vamos? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Bueno, Sí, doctora. muy bien. Entonces, fíjense lo que voy a hacer ahorita. Voy a compartirles esta pantalla para este artículo. Si se fijan, es otro artículo. Voy a seguir con evaluar el efecto de esta inclusión de la harina, que ya sabemos que es de nivel explicativo, porque me habla de evaluar el efecto. Entonces, aquí ellos desarrollaron un ensayo. Ya estaríamos en la segunda o tercera unidad. Pero antes de eso, quiero comentarles algo. Si ustedes se fijan, en todos los artículos está dividido en varias secciones. Tiene un resumen, ¿verdad? Tiene una introducción, tiene materiales y métodos, ¿verdad? Miren, la variable resultados. Y tiene discusiones. ¿Por qué tiene todas estas secciones y no las tiene el anteproyecto? Porque aquí ya se realizó el anteproyecto que se plantearon ellos inicialmente. Aquí ya es el manuscrito, es el artículo ya desarrollado. Es la tesis, por decir algo. Entonces, en la introducción normalmente nosotros vamos a encontrar el problema que los investigadores se plantearon inicialmente en el tema de investigación o idea de investigación. Por eso es tan importante leer la introducción, porque aquí nos da el contexto y nos habla del problema y también nos habla de la importancia de esa investigación. Por ejemplo, en consecuencia, la importancia de la acuicultura es cada vez más reconocida, sobre todo el abastecimiento de pescado como alimento de consumo humano. Miren, que representa el 17. O sea, ellos están hablando de la importancia que tiene la acuacultura a nivel mundial, ¿verdad? ¿Para qué? Para la seguridad alimentaria. Y lo que representa también a nivel per cápita, ¿verdad? Para las personas. Entonces, aquí me está hablando de la justificación de esa investigación. No sé si me estoy dando a entender, jóvenes. Herzl, Wakidia, Aldo, Caroline, Alejandra, Naomi,
Ramón, Cristi, Silvia, Ariana. Pueden escribir en el chat si entendieron lo que acabo de decir o lo vuelvo a repetir. Repítalo, por favor, doctora. Lo que quiero decir es que ustedes cuando leen la sección de la introducción a un artículo científico, ustedes van a encontrar la justificación, la importancia de por qué ese tema de investigación y el problema que se trató de resolver. Pero para ello ustedes tienen que leer, ¿verdad? Miren, aquí les habla de la importancia que tiene la acuacultura. Les habla de lo que representa a nivel de millones de toneladas, lo que representa per cápita mente. Entonces, les habla también, aquí por ejemplo, aquí ya les empieza a hablar de la situación, por ejemplo. Miren lo que dice aquí. El departamento de Nariño, por ser fronterizo andino, amazónico y pacífico, presenta condiciones excepcionales para el desarrollo de la acuicultura, por su variedad de suelos, topografía, riqueza hídrica y teológica. Infortunadamente, las investigaciones realizadas en especies ícticas nativas de agua fría del suroccidente colombiano, como Eremophilus muxici, han demostrado que este pez no posee características ideales para el cultivo. Aquí les está hablando del problema. Mientras que antes les habló de la justificación y la contribución que tiene esta investigación. Ahora sí, ¿quién me hizo la pregunta? ¿Quién me dijo que volviera a explicar eso? Yo, doctora Lester. Ah, ya, muy bien. Bueno, entonces aquí ustedes ven que en piscicultura, debido a sus bajas ganancias diarias de peso en condiciones de cautiverio, territorialidad, falta de rusticidad y de inmadurez del aparato digestivo en la fase de poslarva, lo que obliga a la producción de alto costo de alimento vivo específico. Ese es un problema. Es un problema para la producción de esta especie. Entonces, ellos quieren resolver esto. Entonces, dice, esta situación ha estimulado la explotación de regiones frías, mire, sin que exista la investigación previa, o sea que no hay investigaciones, o sea que este es de carácter exploratorio, podría decirse, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos llegando aquí a la conclusión, jóvenes? ¿Qué estamos llegando aquí a la conclusión? Que en la introducción nosotros nos podemos orientar con la justificación, con el problema, ¿verdad? Y que al inicio, en resumen, nosotros podemos encontrar cómo se plantean los objetivos. ¿Se fijan? ¿Cómo estamos ahora, Cristian, Silvia, Ariana? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes de hoy a mañana? Todos me imagino que anotaron sus temas y que los tienen en su mente. Si los que se van a plantear nuevos temas, entonces me traen mínimamente un artículo. ¿A qué me refiero un artículo? Vamos a ir a esa parte que les voy a explicar. Hasta aquí todo claro. Vamos a mostrarles dónde me van a buscar un artículo relacionado con su tema. ¿Dónde lo van a buscar? Vamos a hacerlo ya previo para que ya se vayan familiarizando. Hoy en la tarde no les va a tomar mucho. Solo vamos a abrir aquí. Ya van a ver. Antes de cerrar la sala. Vamos a ver. Ahora sí. Veamos. Miren. Se van. ¿Se escucha? Se van a biblioteca virtual. Miren. Sí, Muy bien. Luego, ¿qué hacen? Se van a los recursos de acceso abierto únicamente. Se pueden ir de una manera muy general a base, que es una de las búsquedas de 140 millones de documentos en más de 6,000 fuentes. O sea que no me pueden decir que no pueden encontrar un artículo con ese tema. Por ejemplo, yo puedo poner producción de camarón.
y le doy enter. ¿Se fijan cuánto me tiró? Aquí ustedes van a ver que este acceso está abierto. Lo único es que tenemos que tratar de que el artículo que vamos a descargar y me lo van a traer en su dispositivo, ¿verdad? Quiero verlo que lo han hecho. Ustedes lo van a descargar en su dispositivo. Tiene que estar dentro del rango del 2017 al 2022, ¿verdad? Estamos hablando del 2017 al 2022. ¿Anotaron? Sí, doctor. Rango del mes de julio le vamos a poner 2017 a julio 2022. ¿Ya? Ahí está para que todos lo anoten. Entonces, yo tengo que buscar ese rango para poder cargar el artículo que esté relacionado. Aquí me da una serie de páginas, miren. Pero puede ser que yo diga, no, voy a agregarle 2018, por decir algo. Vamos a ver si la búsqueda es, miren. Entonces ya me sale todos estos temas relacionados sobre producción de camarón. Miren, y me sale ¿qué? Base al año. Puede ser una tesis o un artículo. Solo que tienen que fijarse que el artículo tenga este candadito abierto. ¿Por qué? Porque si está abierto, yo lo puedo descargar y está para mi acceso. ¿Comprendimos, jóvenes? Sí. Sí, muy bien, gracias. Sí, les escucho bien, lo que pasa es que a veces no hablan y yo pienso que no están aquí. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Algún comentario? Si se comprendió todo. ¿Se comprendió que para mañana necesitamos esa búsqueda? ¿O nos quedamos así como la cara de ese perrito viéndonos a nosotros, como que no entendió nada? Sí, se entendió. Sí se entendió. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer? Fíjense bien lo que van a hacer ahorita. Me van a escribir todos una palabra, o sea, cada uno de ustedes me va a escribir una palabra en el chat de lo que comprendió o lo que se les quedó de la clase ahorita que explicamos. Una palabra que identifique que se le quedó a usted durante el desarrollo de la explicación de la clase. Vamos, Daniel, vamos, Kaylin. Muy bien, excelente, exacto, muy bien. ¿Qué más? ¿Me faltan los demás? Cualitativo, Aldo, cualitativo. Y ajá. Evaluar, muy bien. Cuantitativo, explorativo, muy bien. Cuantitativos, artículo, investigación cuantitativa. Excelente, Kaylin. Artículos, excelente, muy bien. Por favor, los demás que hacen falta de agregar la palabra, agréguenla porque eso... Ajá. Sí, Aldo, pero no importa. Todos nos confundimos, no se preocupe. Yo estoy para eso, para corregirlos y para que aprendan. Excelente, muy bien, excelente. Entonces, nos quedamos aquí. Mañana nos estaríamos viendo, Dios mediante, de manera presencial.